seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Buenas noches, amigos y amigas, porque seguramente esto que está ocurriendo ahora, esta historia que vamos a vivir, la están escuchando de noche. Quiero creer que así es, porque estos martes de misterio tienen mucho más encanto en la oscuridad, con auriculares, en soledad, sin que nadie se interponga entre nosotros. Cualquiera de ustedes, yo de este lado, y el protagonista o la protagonista, como hoy, para contarnos su historia. En Martes de Misterio tenemos el placer de viajar a Guatemala. Bello país, claro que sí. Ahí nos está esperando la historia de Andrea. Andrea, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches. Un gusto Bien, saludarte. Bien, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte. Espero que estés muy bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 34. Muy bien, una mujer ya con experiencia en la vida. ¿En qué ciudad de Guatemala vivís? Contame, si vivís con tu familia, si vivís sola. Vivo en Guatemala, capital de Guatemala. Ah, bien, bien. Vivo con mis 2 hijos, mi hermana, mi abuelito. ¿Y tu abuelo? Mira vos, 2 hermanas, 2 hijos viviendo en esa casa, el abuelito también. Y una historia en el medio. Me pregunto, de todos los que viven con vos, ¿cuántos saben de esta historia? Todos. Todos saben de esta historia. Y sin adelantarme mucho, decime qué dice el abuelito de esta historia. Pues de hecho mi abuelito construyó con otras personas la casa donde vivimos. Ajá. Es un complejo habitacional donde los que adquirieron la propiedad tuvieron que venir a construir. Y esa fue la forma en la que pagaron sus viviendas. Mientras hacían las construcciones y todo, pues se encontraban cosas extrañas porque esto era un barranco antes. Ah, mira vos. Bien, era un barranco eso. Digamos, un barranco ahí en Guatemala es lo que, no sé, nosotros diríamos un descampado acá en Argentina. Exacto. Bien. No había ninguna construcción, todo despoblado, campo. Sin nada, era Bien. campo, habían pues antes habían montañas, pero todo eso lo quitaron. Ah, mira vos, antes había montañas y quitaron las montañas. Sí, hicieron ¿cómo puedo explicarte? Que van gastando parte de la montaña para poder nivelar y luego hacer construcciones. Nivelaron. Bien, nivelaron el suelo para poder construir después. Y la gente que iba a construir pagaba su vivienda construyendo. Correcto. Esto estamos hablando de qué año más o menos, Andrea. Ay, ese fue en el año, quizás en el 60. Sobre los 60, bien. Ahí empieza a construirse ese lugar que tiene un nombre, hoy por hoy. Proyecto 44. 44, Proyecto 44. Bien, en Guatemala capital. Ahí estás viviendo ahora, ¿no? Sí, así es. Bien, muy bien. Ahí está entonces Andrea con su familia, viviendo en el Proyecto 44, en Guatemala, en capital. Y tiene una historia para contar. ¿La historia que vas a contar tiene que ver de las épocas de las construcciones o la viviste vos también? Creo, y de lo que hemos hablado con mi abuelito, empieza en ese tiempo de las construcciones. Ajá. La vive mi abuelita con mis papás, porque mi papá vivió acá toda su niñez.
Bien. Y luego la vivo yo con mis hermanos y la gente que ha vivido en esta casa, porque siempre hay algún familiar o algún amigo que está viviendo acá en la casa, porque ahora la casa es más grande y pues siempre hay un espacio para alguien que necesita lugar donde vivir, porque por alguna razón siempre hay algún familiar extra acá en la casa. Por ejemplo, acá vivió mi hermano, ya no vive acá. También vivieron unos amigos de la familia, ya no viven acá, y todos los que han estado acá, todos han percibido las mismas cosas. La única diferencia es que yo las percibo más que todos los demás. Tenés esa sensibilidad especial que algunos llaman, ¿no? Sí. Bien, sí. Bueno, entonces empecemos con esa historia desde el punto que vos quieras. Ok, si gustas te cuento, pues cuando ellos estaban construyendo. Claro. Mi abuelito tomaba mucho. Ajá. Y por las noches, para que las esposas no los vieran, pues se venían por acá. Cuando todavía no había construcción. Claro. y se venían a tomar acá. Ajá. Un día estaban tomando ellos, y no es cosa de ebrios. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Porque había alguien que no tomaba, que era como el que los llevaba a cada uno a su casa, ¿no? Uh-huh. Y al inicio del callejón empiezan a ver que viene una figura femenina, y ellos, pues, como en el estado en el que estaban, no le prestaron mayor atención, hasta que se empezó a acercar y se dieron cuenta que no caminaba, sino que estaba como flotando. Levitando, flotando en el aire, no Sí. ponía los pies en el piso. Sí. No iba tan despegado del piso, porque por esa razón no se dieron cuenta antes, sino hasta que ya estaba cerca. Claro. Y pues se asustaron mucho, dejaron todo tirado y salieron corriendo. La persona que los acompañaba, que era la persona que no tomaba, percibió más rápido a la mujer y solo se le quedó viendo, pero él sintió que le estaba diciendo que la siguiera y la acompañara. Mira vos. Se fue rápido y ellos salieron corriendo atrás de él, y es una de las tantas historias que ellos cuentan. Esa persona que persiguió a esa mujer, ¿qué pasó con él? ¿La persiguió? ¿Él sentía que ella lo llamaba? ¿Él la sigue? ¿Y cuenta algo él? Él lo vieron un par de veces más y después ya no lo volvieron a ver. ¿A quién? Al señor. Él ya no quiso venir por acá, porque él decía que acá había algo. Ajá. Que hacía que él se sintiera intranquilo, que él quisiera hacer cosas. Siempre decía cosas que no debía hacer, pero en realidad nunca dijo qué. Y pues solo ya no vino por acá. Eso es lo que cuenta mi abuelito. Mi papá, lo que vivió él cuando él tenía como 8 años, fue estando en un área donde no construyeron, que dejaron así como barranco. Sí. Ellos vieron a una mujer caminando, y haz de cuenta que iban ellos atrás de ella por ver qué hacía en ese lugar, porque estaba ahí sola. Y en la parte donde había montaña, donde no habían hecho ninguna construcción ni nada, en cuestión de segundos subió alrededor de 50 metros. Y ellos se asustaron muchísimo, porque era evidente que no era una persona, claro. Era un ente, porque era imposible subir, o sea, no había camino, no había nada, y los vio desde arriba y ellos se asustaron muchísimo. O sea, la primera vez que la ven a esta señora de blanco, que levita, la ven en plena construcción. Unos años después, en un lugar donde ya estaban instaladas las construcciones, pero quedaba todavía como un descampado, la ve tu papá. Sí. La ve tu papá. Bien. La ve mi papá con todos los amigos de esa época, ¿verdad? Porque acá todos los que se mudaron para acá eran familias. Claro. Con hijos alrededor de las mismas edades. Claro. Y lo vieron todo. Y salieron corriendo y no sabían qué hacer.
pues un par de amigos de él resultaron enfermos del estómago, me imagino la impresión, y tuvieron vómitos por días. Claro, qué barbaridad. Mira vos qué impresión les llevó a todos ellos. Haz de cuenta que es como un cerro y de verdad no había por dónde pasar, entonces eso fue lo que más los impactó. Claro. La rapidez con la que la vieron en un momento a una distancia corta y luego hasta arriba. Entonces, pues lo que hicieron las señoras de ese tiempo fue que los llevaron a la iglesia y el padre les dijo que oraran, ¿verdad? Y que ya no siguieran ese tipo que no persiguieran ese tipo de situaciones, que si volvía a pasar, que solo se quitaran de donde estaban y todo. Y recuerdo que mi papá me contó que vinieron a bendecir todas las casas otra vez. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Fueron a bendecir las casas otra vez por esta mujer que vuelve a aparecer en la misma zona. ¿Y con el tiempo esto avanza? ¿Qué es lo que ocurre después, Andrea? Pues después mi papá conoce a mi mamá, se casan y se vienen a vivir acá en la misma casa que es en la que yo vivo ahora. Ajá. Pues mi mamá percibía que en el segundo nivel se escuchaba como que arrastran muebles. Siempre se ha escuchado. Ahora yo estoy en la planta baja de la casa y de igual forma, si me quedo callada por un momento, quizás se percibe que se escucha como que corren en el segundo nivel. Mis hijos están ahora, en ese momento están en el patio, entonces no hay nadie arriba que pueda estar corriendo. Vos me decís, pará, por favor, que me vuelvo loco, pará un segundo. Vos me decís en este mismo momento que estamos hablando, vos estás adentro de la casa, tus hijos afuera, y me decís que en este momento estás escuchando cómo se corren los muebles arriba. Sí, se escucha que están corriendo. Estoy tratando, no sé si escuchas. Voy a tratar de subirme acá en una silla y poner el teléfono un poco pegado al techo. A ver. Vamos a ver si escucha. A ver, vamos a ver si hacemos todo silencio. No se escucha ahorita. Vuelvo a escuchar y te indico. Vamos a estar atentos a eso, ¿eh? Vamos a estar atentos, tranquila, no hay problema. Estoy tratando de asimilar este momento porque es la primera vez que nos está pasando que algo puede ocurrir en vivo mientras estamos charlando con el protagonista. Vos estás en esa casa que construyó tu abuelo, donde tu papá y tu mamá escuchaban movimientos de muebles. Eso es una casa de 2 pisos. Sí. Bien. ¿Vos en este momento dónde estás? En este momento estoy en la planta baja, en el cuarto de mi hermana, que es donde menos ruido se escucha. Bien. O sea, ruido de la calle. Claro, entiendo. Y arriba tuyo, donde se están moviendo los muebles, ¿qué hay? Mi sala. ¿Tu sala? Sí. Ahí te estás moviendo vos, ¿no? Porque estoy escuchando unos ruidos de fondo. No, no soy yo. Recién se movieron los muebles porque se acaban de escuchar unos ruidos recién. Sí, y se escuchó como que están corriendo. Tal cual, lo escuchamos mientras estabas hablando, clarísimo se escuchó. Por eso estamos manteniendo sin poner una cortina de fondo nada, ante cualquier ruido que pueda ocurrir. Vamos a mantenernos en silencio absoluto, no importa el tiempo que demande, no importa. Así estemos 1 minuto real en silencio, a ver si podemos escuchar los muebles, cómo se mueven en este momento en la casa de Andrea. ¿Te parece, Andrea? Fíjate de estar en un lugar donde mejor se pueda captar el sonido, si podemos. Ok. Vamos a hacer silencio y el tiempo que lleve, el tiempo que sea necesario, esperaremos. A ver si podemos escuchar si en el segundo piso se mueven los muebles en la casa de Andrea, en Guatemala. ¿Escuchaste eso? Sí, es increíble. Sí, escucho. Voy a dejar de acercarme. Escuchamos claramente, Andrea, estamos escuchando claramente lo que está ocurriendo en el piso de arriba. Si vos subís al segundo piso, ¿vos ves los muebles cómo se mueven?
Si subo ahorita no hay nada movido y nada hace bulla. Y no se ve nada. No. Continuemos con este posible silencio. Hablo bajo como si yo estuviera en la casa con Andrea. Quiero recordar que algo parecido a esto, no que lo vivimos en vivo, sino en la historia, les quiero decir que ya nos han contado en 2 o 3 oportunidades que se escuchan muebles moverse en el piso superior, en pisos donde por lo general no hay muebles a veces, o los muebles no están corridos, a pesar que se escucha cómo se mueven. Esto que está contando Andrea, alguna vez lo han contado de esta forma. Personas que en planta baja o en piso 1 escuchan cómo se mueven los muebles en el piso 2. Ahí estamos escuchando otra vez, ¿eh? En un piso donde no hay muebles o donde simplemente los muebles no están corridos, a pesar del ruido que se escucha. Andrea, me asombra bastante lo que estamos viviendo en vivo, me sorprende también. ¿Esto cada cuánto ocurre en tu casa? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, 2, 3 horas antes o quizá en la mañana de hoy, ¿ocurrió también? Sí. Claro. Estoy pensando en subirme otra vez porque se escucha cómo están corriendo arriba. Y como te repito, mi hija tiene 3 años. Entonces no me entiende de qué estoy hablando, pero mi hijo tiene 12 y se asusta muy rápido. Entonces por esa razón están con mi hermana en el patio. Claro, te entiendo. Tu hermana está cuidando a tus hijos. Yo quiero pedir disculpas a quien esté escuchando la desprolijidad, a lo mejor, con lo que estamos llevando esto adelante, pero trato que Andrea pueda tratar de hacernos ver por la radio, por el podcast, lo que ella está viviendo y al mismo tiempo tratar de seguir captando sonidos. Andrea llevó a sus hijos al cuidado de su hermana para que el menor no escuche esta conversación y no se asuste más. Siento algo de temor en seguir hablando, cuidando de seguir captando sonidos. Le preguntaba yo a Andrea si esto ocurría muy seguido, porque si no es una hermosa casualidad que nos está regalando esta situación, la historia, en Martes de Misterio, que justo en el momento que estemos hablando se muevan los muebles. Pero Andrea nos dice que esto es muy común todos los días, en todo momento. Sí. Voy a subir otra vez el teléfono y Sí. lo voy a tratar de pegar al techo. Atención, lo que va a hacer Andrea es lo siguiente, no nos va a escuchar a nosotros y va a intentar pegar el celular contra el techo. ¿Escuchas eso? Sí, totalmente. O sea, se escucha perfecto. Se escucha perfecto que hay pasos. Se escucha perfecto. ¿Esos pasos también son de esta cosa extraña paranormal que está ocurriendo? Sí, o sea, en la planta de arriba en ese momento no hay nadie. No puede ser esto. Estamos todos escuchando pasos. Eso es una voz, alguien que está hablando, Andrea, por favor, te lo pido, decime que es un humano que acaba de hablar. Sí, mi abuelito salió a ver qué estaba pasando porque escuchó mucha bulla. Sí, por favor. Menos mal, porque era una puerta que se abría y alguien que hablaba y dije, por Dios, por favor. Qué increíble lo que estamos. Vamos a intentar una vez más. En vivo estamos en la casa de Andrea, un lugar donde a cada rato, en cada instante, se escuchan ruidos. ¿Siempre los ruidos son en el piso de arriba, Andrea, o en otros lados de la casa? Fíjate que precisamente eso te iba a contar. Se escucha, mi casa se quemó en el 2014 y antes de que eso pasara se escuchaba como 5 de acero que rebotaba en la planta de arriba y si tú subías a ver no había nada, pero entonces rebotaba en el piso de arriba que es solo la terraza, no hay nada. Claro. Entonces, se escucha pasos y que mueven muebles, se escucha solo si estás en el segundo nivel
el ruido de la planta de arriba. Claro, entiendo. Generalmente Bien. es cuando no hay nadie arriba o por la noche. En la noche mi hermana se queja que a veces son las 2 de la mañana y se escucha que están moviendo muebles, que están hablando o murmullando, y obviamente no soy yo ni son mis hijos porque estamos acostados durmiendo. Ahora, ¿vos dormís en ese segundo piso? Sí. ¿Y a vos durante la noche o en algún momento no se te presentó nada? ¿Viviste alguna presencia? ¿Viste algo? ¿Sentiste algo? ¿Estando en el segundo piso? Yo he visto, mi hermana ha visto, mi mamá en algún momento vio, que fue cuando me creyó, porque ella no me creía, era muy renuente a creerme lo que yo le decía, porque yo tenía 6 años y le decía a mi mamá que alguien se sentaba en la parte baja de mi cama y me decía, tu mamá se va a morir. No, por favor. Sí. ¿Cuántos años tenías vos? Ay, perdón, ¿acá se siguen escuchando ruidos? ¿Se escuchó recién? Sí. Un ruido, ya voy identificando los ruidos de muebles corriéndose en medio de la charla. Estamos tratando de mantener esta conversación sin un ambiente de fondo de los que solemos usar, porque no queremos tapar la presencia de sonidos extraños que aparecen en medio de la charla. Andrea está sola dentro de la casa, afuera está su hermana con sus hijos y su abuelito, y ella está sola dentro de la casa, y pudimos captar claramente, muy claramente, sonidos que ocurren en el piso de arriba, de por lo menos lo que Andrea considera muebles arrastrándose. En medio de todo esto, tratamos de seguir llevando adelante la historia de Andrea, donde nos acaba de decir que de muy pequeña alguien se sentaba en la cama y le decía, tu mamá se va a morir. ¿Qué era esta presencia? ¿Qué era lo que se sentaba en tu cama, Andrea? ¿Lo podés describir? Se veía como una silueta, haz de cuenta que si pudieras describirlo de una forma humana, es alguien muy corpulento. Ajá. Pero a pesar de ser corpulento y más o menos tener una forma masculina, la voz era más femenina que masculina. Ah, mira vos. ¿Notabas algún rasgo en la cara? ¿Era una cosa muy oscura y negra que simplemente veías la silueta nada más? Sí, en esta historia que te digo era solo la silueta. Bien, ahí tenías ¿cuántos años, perdón? La cara. No se le veía la cara. Eso empezó cuando yo tenía 6. 6 años. ¿Cómo sigue esto, Andrea? Pues, si te cuento de este mismo ente que se aparecía y que se parece, yo me iba a tirar del segundo nivel de mi casa cuando tenía 7 años más o menos, porque esa figura me llamaba para que fuera al lado de la casa donde había un vacío en el segundo nivel, pero mi vecino tiene su casa de un nivel, entonces si seguía caminando para donde este ente me llamaba, yo caía al vacío de la casa de la par. Vos te caías al vacío de la casa del vecino. ¿Este ente te llamaba para que lo sigas? Y quien me detuvo de la blusa fue mi prima, que en ese entonces vivía acá con nosotros. Porque yo ya me había pasado la reja, yo me metí en esa reja para pasarme para el otro lado. Por Dios. Este ente que te digo que se sentaba en mi cama y me decía que mi mamá se iba a morir. Y yo le decía a mi mamá y mi mamá no me creía. O creo que le daba miedo. Y me decía que no, que era mi imaginación. Cuando le conté a mi abuelita, ella sí me creyó, por lo que había pasado acá antes. Y lo que hicieron fue que me llevaron con alguien para, pues como un espiritista. Claro, claro. Uh-huh. Lo que hicieron fue que me pasaron unas como aceites y recuerdo un huevo alrededor de mi cuerpo. Y la persona que lo hizo, cuando lo puso en una, hace cuenta que como una copa, y dijo que el huevo estaba completamente podrido, que tenía que orar por mí, que iba a ella también pedir por mí porque algo en mí no estaba bien, y era lo que hacía que yo viera esas cosas, que yo percibiera esas cosas y que no me dejaran sola.
porque yo escuchaba siempre que me llamaban para otros cuartos de mi casa. Siempre, Ajá. Todo el tiempo. Me regañaban porque yo decía, ¿qué manda? Desde lejos. Y no me aseguraba de que realmente alguien me estuviese llamando. Y la vez que me creyó mi mamá, fue una ocasión cuando yo ya tenía 16, pero yo decidí ya no contarle nada a nadie y yo me asustaba sola acá en la casa porque no me gustó que me llevaran a ese lugar donde me llevaron. Entonces yo ya no decía nada y cuando yo tenía 16, mi mamá estaba durmiendo conmigo porque se quedó esa noche conmigo y yo tenía muchas ganas de ir al baño. Me levanté, pero me daba ese miedito que te da en la noche de salir al corredor de la casa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Fui en dirección al baño, pero para pasar al baño tenías que pasar por la sala. Y en la sala antes había un como cuarto de oración en el fondo y yo vi a alguien hincado en el cuarto de oración. Yo pensé que era mi mamá y dije, mi mamá, ¿por qué está esta hora ahí? O sea, ¿qué está haciendo? Cuando esa cosa, porque no era mi mamá, se voltea y me ve, me quedo helada y te lo estoy contando ahorita y siento como un frío en la espalda. Claro. Esa cosa me voltea a ver, se levanta y empieza a caminar en dirección a mí y yo no puedo moverme, no lo logro. Y esa vez fue la vez que mi mamá me creyó. Claro. Porque por alguna extraña razón mi mamá se levantó, me vio que yo estaba parada a mitad del corredor, viendo para la sala. Ella se levanta y ve exactamente lo mismo que yo estoy viendo y esta cosa ya estaba, te digo, a 1 metro de donde estaba yo. ¿Esa cosa era igual a lo que vos veías que se sentaba en tu cama? No, esta cosa era como una silueta femenina, toda de negro y con una como mantilla en la cabeza. Y lo que yo sentía cuando esta cosa me estaba viendo era como ira, como una sensación de odio de parte de esa cosa que me veía. Hasta ese punto, Andrea, con todo lo que ya estaban viviendo en esa casa por años, con tu mamá ya por lo menos siendo testigo también de lo que te estaba pasando, ¿no llevaron a nadie a la casa directamente? Digo, alguien para que limpie. Sí, llevan a alguien. Lo que, por las creencias de mi mamá, lo que vino fue un sacerdote a otra vez bendecir la casa. Ajá. Y después de que viene, cesan un poco las cosas. Perdóname, ¿qué dice el sacerdote? ¿Comenta algo? ¿Recordás que él dice algo cuando pasa por esa casa? Sí, él dijo que habían demonios en la casa. ¿Un demonio? No se refirió a uno, se refirió a varios. Varios demonios en la casa. Por favor. ¿Y qué más dice? ¿Deja alguna recomendación, algo? No sé si escuchas otra vez. Toda esta actividad que hay ahorita generalmente no es tanta. Yo creo que es porque lo estamos hablando. Y de hecho está pasando algo en la comunicación también, se nos está cortando un poco la comunicación, pero vamos a dejar que esto ocurra también, para que vean las cosas que van pasando mientras hablamos. Acabamos de escuchar el sonido, yo quiero que, es vital que esta historia la vuelvan a reproducir si tienen la posibilidad de hacerlo, cuando esto lo transformemos en un podcast, y usen auriculares, porque estoy prestando atención, de hecho yo tengo mis auriculares puestos, y en varios momentos en los que Andrea habla, quietita, sola en su casa, se escuchan ruidos. Sí, se escuchan ruidos muy similares a los que oímos hace un rato cuando Andrea puso el celular muy cerca del techo, para que de alguna forma los oídos de todos nosotros sean testigos de lo que se escucha en el piso de arriba. Por eso mantenemos esta charla sin efecto, sin cortina, sin ambientación de nada. Vos, Andrea, me decís que no ocurre tan seguido como está ocurriendo en este momento. No, ocurre todos los días, pero no es por tanto tiempo. O sea, estás acá y escuchas que se arrastra un mueble y para.
y al mucho tiempo después vuelve a pasar. Pero Claro. toda esta actividad ahorita creo que es porque lo estamos hablando. Y puede ser también, ¿eh? Claro que sí, puede ser. Va a ser quizá una comunicación desprolija, con muchos silencios, con esta llamada que se puede llegar a interrumpir en el audio. Vamos a dejar que todo ocurra como tenga que ser, como nos permitan llevar adelante quien sea o quienes sean esta comunicación. Trataremos de llegar al final de esta historia de la mejor manera posible. Pero ya ven, tenemos algunas interrupciones en el medio. En vivo, una locura, tremendo lo que estamos viviendo de Argentina a Guatemala, en plena comunicación. A medida que podamos avanzar, sigamos con esta historia entonces. Es muy sorprendente lo que está ocurriendo, porque estamos viviendo como dos historias al mismo tiempo. La del pasado de Andrea, que nos va contando, y lo que está pasando ahora en su casa. Estamos tratando de llevar dos historias al mismo tiempo. Jamás me pasó esto en la vida como conductor de radio en más de 20 años. Dos historias al mismo tiempo y que ustedes no se pierdan ninguna. Y poder captar todo lo que más podamos. Vos, Andrea, estás tranquila, no estás incómoda, ¿no? Mientras se contaba lo de este ente que me veía y que se percibía que sentía ira, sí me descompuse un poco. Ok, bueno, podemos parar cuando vos quieras, Andrea. No hay ningún inconveniente, podemos seguir otro día si vos lo deseás. No queremos que las pasen mal, queremos que esto sea un desahogo para todos aquellos que viven situaciones como las tuyas. ¿Comprendés? Entonces, en el momento que vos necesites cortar esta comunicación, primero están ustedes y podemos cortar cuando vos quieras, ¿está bien? Está bien. Bien, ¿estás en condiciones de seguir? Sí. Ok, por favor te pido, detené vos misma la charla cuando lo desees, ¿sí? Ok. Bien, nos quedamos con que llegó el exorcista, el sacerdote a la casa, diciendo, Sí. acá hay varios demonios. Entonces nos dice que todas las noches antes de dormir debo leer el Salmo 23. Que lo tengo que leer en voz alta y que lo dejemos a él dentro de la casa y se queda solo mi abuelita porque dice que ella tiene una fe más fuerte que la de nosotros y no quiere que pase algo. Mi abuelita servía mucho a la iglesia en ese entonces se queda ella sola con el padre dentro de la casa y nosotros con mi mamá y mis hermanos nos vamos. Tengo entendido que mientras se quedaron acá, pues él hizo un ritual de limpieza y sanación de la casa con mi abuelita. Volvemos y las cosas cesan un poco. Yo ya no tengo a nadie sentado en mi cama durante la noche. Ya no se escucha que arrastran muebles. Sin embargo, el 5 se escucha siempre. El 5 se escucha todo el tiempo. Lo escuchamos todos los que estamos en la casa. Y así pasa el tiempo hasta que mi mamá enferma de cáncer. No. Y yo vuelvo a escuchar esa voz, la misma voz que me dice que mi mamá se va a morir. Y en efecto, mi mamá fallece en el 2006. Desde que volvés a escuchar esa voz, Andrea, que a tu mamá le va a pasar lo que finalmente ocurrió, hasta que tu mamá fallece, ¿cuánto tiempo pasa? A mi mamá le dijeron que tenía cáncer en febrero del 2006. Otra vez, Y ella perdóname, Andrea, otra vez la comunicación se está como interrumpiendo. Sí, les dije que esto va a ocurrir, va a ser desprolijo así y lo vamos a dejar así, que ocurra en vivo, no vamos a tocar ningún aparato, pero hay interferencias también en la comunicación. ¿Andrea? Sí. Entonces, bueno, mamá fallece. Sí. A ella le dicen que tiene cáncer en febrero del 2006 y ella fallece en agosto del 2006. ¿Y después de eso, Andrea, siguen ocurriendo más cosas? Después de eso, no, fallece mi mamá y yo dejo por completo de escuchar
ruidos, voces o percibir siluetas, porque de todo esto que te he dicho, siempre había una silueta de un niño corriendo del baño para la cocina. Ajá. Y este niño lo ha visto mi hermana, mi prima, lo vio mi abuelita y lastimosamente también mi hijo. Y por eso no quería que estuviera acá. ¿Lo ve tu hijo también, ese niño? Sí. Ahí se empezó a asustar él con todo esto. Sí, pero bueno, fallece mi mamá, yo ya no escucho voz de que me digan algo, pues mi mamá ya no está. Ya no veo al niño. El 5 ese que te digo como de acero, la Sí. canica de acero. Sí, sí, sí. Ese se sigue escuchando. Eso Todo- nunca dejó de escucharse. Nunca. Claro. Y ese se escuchaba en toda la casa, o sea, no en solo una habitación y tú tenías que estar en esa habitación para escucharlo, eso lo percibías en cualquier parte de la casa. Ajá. Entonces, bueno, mi hijo nace en el 2008 y hasta allí todo bien. Cuando mi hijo cumple 3 años, me empieza a decir que está jugando con un ranchero. Y yo en ese momento había pasado tanto tiempo que ya solo escuchábamos el 5 acá en la casa, que no le presté mucha atención. Y le dije, bueno, ve a jugar con tu amigo el ranchero, y su papá también hizo broma de eso, y mi hijo jugaba normal. Era el único niño en la casa en ese momento. Y pues jugaba así, le pasaba juguetes a alguien enfrente que no había, pero yo creía que era su imaginación. Otra vez notarán el cambio en la comunicación, ¿eh? Otra vez. La voz de Andrea por momentos cómo se distorsiona, sobre todo cuando está contando sobre alguna energía, sobre algún espectro o algo. Fíjense, empezó a mencionar al ranchero y otra vez, el ranchero, entonces. Sí. Entonces, por ejemplo, mi hijo a los 3 años no veía películas. Nosotros teníamos mucho cuidado. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasa? Se escuchó otra vez que somataron, pero en el momento que se escuchó que arrastraron arriba, sentí que me tocaron el brazo. Bueno, no, está... Andrea, yo la verdad te voy a decir algo. Yo no sé si seguir con esta comunicación, sobre todo por vos. Me preocupa un poco tu estado. Primero, porque no es fácil contar sobre el fallecimiento de una madre. Segundo, contar lo que ha vivido tu hijo. Y tercero, si me estás diciendo que están ocurriendo cosas en tu casa con más continuidad de lo que habitualmente ocurren. Quizá por remover todo esto. Es la primera vez que voy a tener que cortar una historia en Marte de Misterio, pero yo te lo pregunto una vez más, de verdad, porque estoy notando que a medida que va avanzando la charla, hay más espacios, hay como más timidez o preocupación de tu parte en tu tono de voz, y no quiero que la pases mal. No se justifica que la pases mal. Yo una vez más te pregunto si vos querés seguir. Seguimos, pero si no podemos parar acá, Andrea. Podemos seguir, sí. Si vuelvo a sentir esto, paramos. Paramos. ¿Habitualmente sentís que te tocan también en la casa? Sí. De hecho, algunas veces tengo marcas en la piel como de rasguños. ¿Cuando te despertás? Cuando me despierto, la otra vez estábamos viendo con mi hermana una película y empecé a sentir que me ardía mi brazo, la piel de mi brazo, y cuando veo tengo 3 aruñones en el brazo. Ahí escuché un ruido. Sí. ¿Y estás sola en la casa? Sí, mi hermana está afuera con los nenes. Lo que yo escuché vos también lo escuchaste entonces. Sí. ¿En el piso de arriba? Se escuchó más como acá afuera del cuarto de mi hermana. ¿En dónde, perdón? Afuera del cuarto donde estoy. Afuera del cuarto de tu hermana. ¿En el mismo nivel? Ajá. Sí. Qué increíble. Es la historia que más me está incomodando porque tengo al protagonista del otro lado tratando de terminar de contar una historia la cual le está generando mucha incomodidad.
y me estoy preguntando si vale la pena seguir adelante y por qué seguir adelante con todo esto. Hay algunos límites que no los podemos permitir, para nada. Ya que los ruidos estén arriba y ahora estén afuera del cuarto, del otro lado de la puerta, donde está Andrea contando la historia, es como que la cosa se va acercando. Andrea, vamos a intentar resumir esto. No quisiera seguir por mucho tiempo más adelante. Claramente no. Yo quisiera saber qué pasa después de lo de tu mamá. Me estás diciendo que la cosa se tranquilizó bastante, ¿sí? Que tu hijo empezó a ver a un niño y, sí. Y un poco más acá, ¿te has encontrado con alguna cosa nueva también? Pues después de lo de mi hijo, después nos damos cuenta que en realidad no está hablando con algo que se imagine. Claro. Y yo le digo, ya no puedes jugar de esa forma, no me gusta que juegues de esa forma, ya no quiero que juegues de esa forma. Se queda viendo hacia la pared y me dice, mami, es que dice que si no me dejas jugar con él, le va a hacer daño a ti. Entonces yo agarro a mi hijo y salgo corriendo y le voy a contar a mi abuelita, que en ese momento todavía estaba viva, y ella se pone a orar acá en la casa y todo, y yo muerta de miedo en el patio de mi casa abrazada de mi hijo y muy molesta también, y empiezo a pedir que ya me dejen de molestar, que ya no quiero estar yo escuchando o siendo receptora de estas cosas, y para por un momento otra vez. Y la razón por la que te quería contar esto es porque después de muchos años, mi hija tiene 3, y mi hija hace unos meses me empieza a decir que hay una niña en el cuarto que quiere jugar con ella. Por favor. ¿Tu hija también? Sí. Es interminable esto, Andrea. Es interminable. Aparte de tu hija que tiene una niña que quiere jugar con ella, estamos hablando de los ruidos en el segundo piso, los roces o las sensaciones que tenés que por momentos te tocan, y lo que vivimos nosotros en este momento con vos, en medio de la charla. Esa casa es un infierno, Andrea. Sí. ¿Le preguntaste a los vecinos también si viven cosas extrañas o mantenés todo en secreto? Mi vecina, tengo 2 casas aledañas y una atrás. La vecina de atrás y la del lado izquierdo de mi casa se quejan de que constantemente estamos moviendo los muebles en la madrugada. ¿En sus casas también? No, dicen que nosotros en la madrugada movemos los muebles. Claro. Los vecinos escuchan lo que nosotros también escuchamos. Nosotros escuchamos lo que escuchan los vecinos. Es impresionante. ¿Qué dice tu abuelo? ¿Qué dice tu hermana hoy por hoy, Andrea? Pues mi hermana, hasta cierto punto, Martín, creo que hemos aprendido a vivir con eso, porque pues no es que nos podamos mudar. Lo que podíamos hacer ya tratamos de hacerlo. Y mi hermana no lo percibe tanto como yo, pero sí lo percibe, entonces ella está un poco más tranquila, pero se preocupa por mí. Andrea, ¿hace mucho que nos llevan a alguien que pueda limpiar esa casa, que pueda hacer otra limpieza en la casa, algo, que puedan tener algo? Más de una vez, Lucía del Mar, nuestra bruja, nos ha dicho, hagan tal cosa, pongan esto en la casa para tratar de espantar energías, malas energías o lo que sea. Yo entiendo que esto es un poco más complejo, pero ¿no intentaron algo últimamente? Yo traté antes de que empezara todo esto de la pandemia. Sí. Pero por eso acá todavía no podemos movernos para este tipo de cosas para muchos lados. Claro. Entonces debo esperar a que pase esto para poder traer a alguien. Pero definitivamente es algo que necesito y quiero hacer. Definitivamente. Definitivamente, porque me hablaste de un montón de presencias. Es más, el sacerdote que llevaron habló de demonios en la casa. 2 hermanas, 2 criaturas, un abuelo, en una casa donde hoy fuimos testigos de ruidos que se escuchan, que es lo mínimo que nos contó Andrea entre todas las situaciones incómodas, paranormales que le tocó vivir. Tendría que decir que nos regalaste una historia maravillosa, pero porque el esfuerzo que hiciste en poder llevar adelante a un final casi exigido esta historia fue notable, Andrea.
no tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración en poder sobrellevar esto y querer contarlo con nosotros. Cualquier ayuda que algunos de nuestros profesionales pueda darte, estamos a tu disposición, ¿sabes? Gracias, Martín. Andrea, muchas gracias, un beso grande a vos, a tu familia, y acá estamos cuando nos necesites, ¿eh? Un beso grande para vos, tu hermana, las criaturas, para el abuelito. Cuídate mucho. Gracias, Martín. Un abrazo. Adiós. Adiós. Este es un momento en el cual sobran las palabras, o mejor dicho, faltan las palabras. Cualquier experiencia que uno pueda tener delante de un micrófono, en la radio, se tira al diablo ante hechos como el que acabamos de vivir con Andrea. Aceleramos un poco el final sin tantas preguntas porque la verdad que no podía soportar la incomodidad que estaba teniendo nuestra amiga de Guatemala al contar la historia. Cuanto más avanzaba contando, las cosas se complicaban un poquito más para ella. Hay algunos límites que moralmente debemos tener y mantener cuando hacemos Martes de Misterio. Y si bien la historia podía ser mucho más extensa, con mucho más detalles, para seguir ganando atención de todos ustedes, creímos que era necesario aliviar un poco la carga emocional que estaba viviendo Andrea y los hechos que en vivo, mientras nos contaba todo, también estaba viviendo. Estamos dispuestos a escuchar sus historias, pero siempre y cuando, en el momento que la estén contando, no la estén sufriendo. Si vos tenés tu historia para contar y estás preparado para hacerlo, sabés que nos podés encontrar en las redes sociales, @Martes de Misterio en Instagram, en Facebook, en Twitter, o nos podés mandar un correo privado, martesdemisterio@gmail.com. De Argentina para el mundo hacemos Martes de Misterio, y a pesar que en la mayoría de los casos decimos que es un placer hacerlo, hoy tengo que admitir que fue algo incómodo. Mi nombre es Martín Echevarría. Esto es Martes de Misterio. Pasan los años, los capítulos, las entrevistas, y vaya que nos seguimos sorprendiendo, ¿no? A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Tengo que confesar que es un encuentro inesperado, porque no pensábamos darle continuidad a la historia que conocimos en el capítulo anterior y que titulamos Demonios en la Casa. De hecho, si alguno de ustedes se anticipó a escuchar esta segunda parte antes que la primera, les recomendamos parar aquí este capítulo y escuchar el episodio número 1 de Demonios en la Casa. Para todos los que ya pasaron por el primero, entonces acomódense, porque primero voy a contarles el objetivo de esta segunda parte. Siempre les decimos que estamos en contacto con ustedes en nuestras redes sociales, @Martes de Misterio, o también en mi cuenta personal que pueden seguir a partir de este momento, @Martín de Radio. Cuando subimos el capítulo número 1 de Demonios en la Casa, inmediatamente se puso en contacto con nosotros Brenda. Brenda es medium y también, como muchos de ustedes, es oyente de los capítulos de Martes de Misterio. Pero la historia de Andrea de Guatemala le despertó sensaciones y mensajes diferentes al resto de todos nuestros episodios. Brenda nos mandó un mensaje privado donde dice que se tomó el atrevimiento de escribirnos, que es medium, que nos escucha siempre y que estaban casualmente escuchando mientras iban en el auto con su marido. Brenda nos cuenta y nos dice que a veces le pasa que con nuestros episodios va canalizando diferentes entidades o energías, pero como no los considera casos tan extremos, lo deja pasar, porque además considera una falta de respeto hacia la persona que se abre a compartir estas historias. Pero esta vez, nos dice Brenda, fue totalmente diferente y sintió la necesidad imperiosa de ponerse en contacto con nosotros. Brenda nos anticipa que Andrea en su casa tiene 5 entidades y las psicofonías que escuchamos y que algunas confundimos con movimientos de muebles no lo son, son voces. Sí, voces
de 5 entidades diferentes en la casa de Andrea. Más allá de todo eso, a Brenda, mientras corría el capítulo, se le presentaron olores diferentes, nauseabundos, y sobre todo, el olor a tabaco y azufre son símbolos de alerta. Todo esto presentado y escrito por Brenda, y después de habernos asesorado sobre su profesionalismo, fue una gran excusa para que ahora ella esté presentando Demonios en la Casa, parte 2. Hola Brenda, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, sorprendido por todo lo que acabo de contar también, y porque la verdad no esperábamos que la historia de nuestra amiga de Guatemala, Andrea, tenga hoy una segunda parte. Así que esto salió, como les dije, casi a último momento, de urgencia, tras haber presentado en las plataformas podcast Demonios en la Casa. Bien, vamos a tratar de ir por partes con nuestra nueva amiga Brenda, que es medium, como les dije, pero primero les voy a contar algo que ninguno de ustedes saben y que tiene que ver con esta historia, con la de Andrea. Antes de empezar a grabar esta entrevista con Brenda, ella nos dijo: denme un minuto, que antes de empezar a grabar tengo que protegerme yo y protegerlos a ustedes, o sea, nosotros. Y te pregunto, Brenda, primero, ¿cómo y por qué? Pero también, quien esté escuchando en este momento, ¿tiene cierta protección? Quien esté escuchando en este momento no estoy segura, no creo que tenga protección, porque lo hice muy puntualmente con vos, con tu nombre, con el mío. Sí. Y es más que nada, me baso en experiencias que he tenido, que cuando no se toman precauciones, Sí. a veces me he traído los espíritus a mi casa y termina siendo todo mucho más complejo de sacar y de elevar o de liberar. Entonces, para ahorrarnos un mal gusto, Sí. prefiero ser precavida y pedir protección simplemente. Bien. ¿Corre algún peligro quien esté escuchando tu devolución en este capítulo o quien haya escuchado la primera parte? Digo, los oyentes. Claro, mira, yo no creía que a partir de un podcast uno pueda establecer una relación, pero Ajá. me pasó. O sea, Claro. es nuevo, no uno no va por la vida queriendo canalizar. Yo no puedo creer esto que estemos generando, porque claro, acostumbrados un poco a los medium, a lo que sabemos de ese mundo, que tanto respetamos, para los que nos suenan responsables como vos, y como lo hemos hecho con el medium Leonardo, claro, lo que nos cuentan ustedes es que canalizan a través de una consulta de una persona. Pero esto a vos te ocurre a través de escuchar un capítulo nuestro en podcast. Claro. Bien, Igual, sí. en sí fue como, cada vez que escucho tus podcasts, por ahí mis guías, que son con las entidades con las que yo hablo, me protejo y demás, por ahí me comentan, no sé, ay, este espíritu está en pena por tal cosa, o esta entidad quizás hace esto por tal otra. Bien. Pero en este caso, mis guías me han dicho, me han hablado de estas entidades, y una de estas entidades ha llegado a mí. Wow. Bueno, vamos a escucharla entonces a Brenda, que como les dije es medium, ¿sí? Primero, Brenda, si querés contarlo vos, describinos también en qué momento estabas escuchando el capítulo y a partir de allí todo lo que te empezó a suceder. Ok, nosotros siempre escuchamos, digo nosotros porque con mi marido te escuchamos, Ajá. porque soy muy miedosa. Uh-huh. Te escuchamos siempre en el auto yendo a comprar mis insumos esotéricos, ¿no? Para hacer mis cosas, y estábamos yendo en el auto, pusimos el podcast como de costumbre, y a medida que va pasando el episodio, mis guías me hacen comentarios que estoy acostumbrada a escuchar. Uh-huh. Me dijeron que eran 5 entidades en realidad, y me las empezaron a describir, por ejemplo, el espíritu del niño, que estaba como, ellos me decían que el nene estaba como que no, él quería irse, pero se veía obligado a estar ahí,
Y esto, por ejemplo, no sé, una cosa puntual, cuando ella contó lo de la madre, me ha mostrado al niño muy apenado porque pase eso, incluso ha hecho cosas, me ha mostrado que el niño ha hecho cosas para evitar que pasen ciertas otras en la casa de esta chica. Ah, mirá. Muchas veces ellos ayudan, pero bueno, lo que más me marcó, entre otras cosas, me dijeron que era un niño, que había otra persona que no se dejaba ver, y un hombre. Estos son los espíritus de personas que han encarnado, que estuvieron en la tierra, ¿no? Que ya trascendieron. Pero están, no quiero decir bajo la influencia, no encuentro las palabras, pero como que hay dos entidades más, mucho más fuertes, que están como moviendo la batuta ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, los que, digamos, tienen mayor presencia, los más fuertes, podemos decir. Claro, los más fuertes. Empecé a sentir, que yo supongo que pude canalizar lo que sentían los espíritus de estas personas fallecidas. Empecé a sentir como desesperanza, empecé a sentir miedo, como que no hay salida, no hay solución, estamos condenados. Cosas muy desesperantes y tan fuertes que lo que hice fue agarrar un rosario que yo agarro cuando ya las cosas se me están yendo de las manos. Agarro un rosario y rezo para no sentir más, porque es tanto lo que uno pone en el cuerpo y presta su energía que después se ve afectado. ¿A vos te pasó todo esto mientras ibas en el auto? Mientras íbamos en el auto. Todo esto, lo del rosario también, todo mientras ibas en el auto y la historia seguía corriendo. Y la historia seguía corriendo. Bien. Y en un momento, cuando yo, en el mismo momento que agarro el rosario, veo a esta entidad que se hace pasar por mujer y me hizo sentir un olor absolutamente nauseabundo a tabaco, que para mí ese olor a tabaco es como un símbolo de alerta, de que lo que está es súper malo y de que va a costar sacar eso, porque hago limpiezas. El olor a azufre y el olor a tabaco son de los peores para mí. Y para mí fue como un mensaje porque también al mismo tiempo yo pensé en mandarles un mensaje para poder ayudar a esa chica. Sí. Que no lo hago tampoco a menudo, pero no sé por qué se me cruzó por la cabeza mandarles un mensaje, y cuando agarro el rosario en simultáneo, pensando en que iba a mandarles un mensaje a ustedes, sentí ese olor y fue como acá no te metas. Así de contundente, entonces, una especie de una alerta para vos. Claro. No creo que haya sido especialmente para mí, sino para cualquiera. No quieren que nadie se meta, no quieren que ellos reciban ayuda, porque que ellos reciban ayuda significa que ellos se van a tener que ir. Hablaste de 5 entidades, 2 de ellas demonios y 3 muertos influidos por los otros 2, ¿sí? Sí, la palabra demonio igual la usé por no ser muy extenso, pero en realidad demonios no son, hay muchas clasificaciones de demonios, ¿no? Pero sí son entidades que tiran para ese lado, digamos. Ajá. Tienen mucho poder de hacer mucho mal si quieren. Estamos hablando de estas 2 entidades que vos considerás las más fuertes de las 5. ¿Qué percibís de esas entidades, sobre todo de estas 2 que llamamos así demonios, más allá del desarrollo que después tenga que tener esa característica, ¿no? Pero, ¿qué podemos percibir, qué le podemos decir a Andrea, que debe estar escuchando este momento porque le escribimos y la alertamos de esto? A partir de ahora es todo tu análisis, que quieras explicarnos a nosotros y a ella. Es difícil de explicar porque uno ve, uno siente, uno huele, y es difícil poner en palabras cuando uno siente, ¿no? Uh-huh. Es mucho de ver, porque pude ver a la entidad, de verla plantada, enojada, con odio, con bronca, con ese sentimiento de lastimar, de ganas de hacer mal. Sí. Porque generalmente con este tipo de entidades, o al menos yo las identifico con las ganas de hacer mal, te hacen sentir sus ganas de hacer mal, del disfrute con el sufrimiento, con el miedo. Entonces esas cosas te las hacen sentir y no quieren irse, no quieren que ellos reciban ayuda, están como muy fijados ahí, no van a irse fácil y influyen a los otros 3, porque mucho de lo que pasa a veces cuando estos espíritus influyen estas entidades influyen sobre otros espíritus, es que
como que los comen en ese sentimiento de desolación, de dolor y terminan actuando en consecuencia. Así que es fácil no sacarlos de ahí. Entre las cosas que también nos contaste con el mensaje que recibimos de vos, hablamos sobre las voces que se escuchan y lo que nosotros interpretamos con la protagonista mientras grabábamos esos sonidos de muebles que se corren. Sobre las voces y estos ruidos, ¿qué nos podés decir o qué escuchaste vos? Yo escuché voces, no escuché en ningún momento ningún mueble que se corrió. Sí escuché que caminaron, que en eso coincidí con ustedes, pero sí. Yo escuché voces. Ajá. Era una voz como muy ronca, muy gruesa, que no, a veces de momentos era inaudible, sí, pero de a ratos alguna que otra palabra se podía mechar, no estaba muy claro tampoco. O sea, lo que nosotros interpretamos, y los oyentes también, como ruidos de muebles, son claramente voces, psicofonías. Sí, yo lo llegué a escuchar de esta manera y mi marido también coincidió. ¿Y estas voces, según vos, pertenecen a las entidades más fuertes? No, era de uno de los espíritus de muertos. Guau, qué tema estar escuchando, me pongo en la piel, no tanto de los oyentes, sino de la protagonista, tratando de escuchar ante esta devolución y de poder entender que tiene 5 entidades en la casa. Por favor, y algunos que temen escuchar nuestros capítulos de noche todavía. Imagínense todos estando en el lugar de Andrea, de Guatemala, con la historia que escuchamos en la primera parte de Demonios en la Casa. Vos decías que nosotros y vos nos teníamos que proteger antes de llevar adelante esta entrevista, ¿no? ¿Nos tenemos que proteger justamente de estas entidades? ¿De las mismas de Andrea? Muchas veces cuando uno piensa o a veces se llama, no quiero tampoco ser irresponsable con lo que digo, no, pero a veces con el pensamiento uno da lugar a que algún otro aproveche el momento. Sí. No tiene que ser necesariamente estas mismas entidades. Yo no creo que abandonen ese lugar. Claro. Pero sí pueden molestar. Uh-huh. O desde el lugar donde están pueden molestar, o pueden dar avisos como pasó hoy, o simplemente le podemos nosotros dar lugar a alguna otra entidad que quiera molestar. ¿Estas entidades vos podrías llegar a percibir cuáles son las distintas opciones por las cuales están presentes en la casa de Andrea? ¿Qué tiene que haber ocurrido, si es un solo hecho o varios, para que haya 5 entidades en la casa? A veces tiene que ver con el terreno, ¿no? O con la casa, con la historia del terreno o de la casa. Claro. Y a veces, muchas otras veces, que es la mayoría de las veces, tiene que ver con nuestro árbol genealógico o con nuestra historia misma. Tiene que ver con algo no resuelto que quedó dando vueltas y que nos elige de alguna manera para saldar esa cuenta, pero siempre digo lo mismo yo. Nosotros estamos acá en este plano terrenal viviendo esta vida y somos nosotros quienes decidimos qué pruebas vamos a pasar y cuáles no, y es totalmente aceptable decir con esto no quiero lidiar, por ejemplo. Hace un rato hablaste y dijiste que son entidades que buscan hacer daño. ¿Qué daño pueden llegar a hacer? Repito, puede estar escuchando a Andrea de Guatemala, ella nos autorizó seguir adelante con esta historia y el análisis de Brenda previamente, por eso lo enfocamos de manera responsable, pero cuando hablas de entidades que puedan hacer daño, ¿hasta qué extremo pueden llegar a hacer daño según tus experiencias vividas? Experiencias tengo un montón, no sé, me han llegado a ahorcar, me han llegado a dejar la piel marcada, me han llegado a enfermar. ¿A vos? ¿Estás hablando a vos? A mí. Ah, bueno. Sí. Mirá a mí vos. casi me cortan el pie, porque ¿Cómo? me lo dejaban sin circulación. No, ¿cómo? Los médicos, era muy chica yo creo que también la conexión entre el caso de Andrea y que yo haya podido percibir esa entidad es que es muy parecida a mi historia, la historia de ella. Básicamente en mi casa siempre moraron muchísimas entidades. Yo soy medium desde que dije y se enteraron de que yo estaba hablando con muertos. Mi familia son muy católicos. Siempre me enseñaron a ocultar y a mentir sobre mi mediunidad.
como yo era la única que los veía, y como a mí nadie me llevaba el apunte en mi casa, era la única forma de que ellos tengan atención era con que yo me enferme, entonces usaban eso. No sé, una vez, por ejemplo, un tiempo hubo una señora que estuvo en la casa de mi abuela, y de repente un día para otro yo estaba con que me duele el pie, no me duele parar, me duele el pie, me duele el pie, me duele el pie. Nadie me creía hasta que un día no pude caminar del dolor. Me llevaron al médico y le dijeron que mi pie no oxigenaba a mi mamá. ¿Cómo? ¿Que tu pie qué? No oxigenaba, no saturaba. Sí, la claro. saturación, el oxígeno no me llegaba al pie. Ah, no, el qué pie fue increíble. empeorando, Sí. se fue como encangrenando. Terminé yendo al hospital de niños de acá de Buenos Aires, el Garrahan. No encontraron solución en el Garrahan, me estaban por cortar el pie hasta que encontraron a alguien que me podía curar y que hizo una liberación y demás. Y el pie volvió a la normalidad, pero estuve a una consulta de que me cortan el pie. ¿A vos te soluciona el problema del pie alguien que hizo una liberación? Una liberación. O sea que no fue un médico, no fue la ciencia. No, porque agotaron las opciones. ¿Quién te llevó ahí? ¿Te acordás? Mi mamá, Ah, tu mamá que no creía tanto, te llevó. que no creía, Ajá. me llevó a un brujo. Escúchame, ¿y qué dijeron después de lo que pasa con el brujo? ¿Empezaron a creer? No, para nada. ¿Cómo no? No. A ver, por ahí el tema no se toca, es como muy tabú Claro. y acá no pasó nada. Impresionante, la ciencia no pudo hacer nada en ese momento y el brujo sí. ¿Alguna otra experiencia que nos puedas contar sobre entidades que te pueda llevar en relación a la historia de Andrea, ya que hace un rato nos dijiste tengo miles? ¿Tenés otra parecida a lo que nos acabas de contar recién? Es que son muchas, no sé, por ejemplo, hubo una entidad también en la casa de mi abuela, porque vivíamos en la casa de mi abuela, Sí. que yo creo, o sea, ahora de grande llego a la deducción que tenía que ver con mi familia, porque lo he podido ver muy nítido. O sea, era igual a mi padrino, por ejemplo, es el hermano de mi mamá, era igualísimo. La barba, de la familia de mi mamá somos todos iguales, somos todos un calco. Claro. Era re parecido a mi padrino, y en un momento en el que ya lo dieron como, al principio él no sé, hacía que se rompan platos, movía muebles, hacía mucho ruido para que le presten atención, y nadie le llevaba el apunte. Y un día me ahorcó, literal. Estaba en mi cama, acostada, y me ahorcó. Y fue tanto mi susto que salí llorando a buscar a mi mamá y a mi abuela, que estaban en el comedor, y les expliqué todo lo que pasó. Me miraban el cuello, tenía el cuello rojo. Y a partir de ahí, otra vez, que iglesia, que brujo, que cura, que esto, que lo otro, se fue. Bueno, pero perdón. En tu casa no se habla. Algunos quizás hasta puedan llegar a descreer o hacen que descreen, pero terminan recurriendo al brujo o a algún personaje parecido. Sí, siempre. ¿Alguien de la familia tiene este poder, esta sensibilidad, algo parecido que vos estás viviendo? De la parte de mi papá, mi bisabuela. De allí viene eso. Bisabuela paterna. Paterna. Claro. Entonces vos no ejercés como medium. Sí, pero para conocidos o esto del boca en boca, no me hago una página que esté media reacia a eso Claro. a esto de la virtualidad y todo lo demás, pero tiene que ver también con poder desactivarme la cabeza con todo esto que... Por supuesto. Yo esto lo quería aclarar y quería que mismo lo pueda contar Brenda. Esta entrevista es totalmente ajena a cualquier campo promocional, comercial, económico. Esta entrevista nació así desde las redes sociales, como les dije hace un rato, y Brenda nos está contando, después de escuchar varios capítulos de Martes de Misterio, lo que le pasó, quizá como muchos de ustedes, esto tan especial. Por eso quisimos grabar esta segunda parte, esta devolución, sabiendo del profesionalismo, de la responsabilidad también, y del bajo perfil de Brenda, porque de hecho no podemos dar ni siquiera sus redes sociales, porque la familia no quiere que se hable de esto. Así que lejísimo de cualquier plan de promoción esta entrevista. Y eso para mí la hace más interesante. Bueno, ¿algo más que quieras aportar sobre la historia de Andrea? No, mira, estoy justo leyendo porque hoy escribí muchas veces cuando canalizo o algo por el estilo, intento escribirlo porque después me olvido. Sí.
y se repite muchísimo, no va a ser fácil, no quieren irse, no va a ser fácil, no quieren irse, la van a hacer difícil, no va a ser fácil, no quieren irse. Perdón. Es lo que me está tomando la atención ahora. Ah. Te estoy diciendo, no ayudes en una parte. ¿Eso vos lo escuchaste dentro de nuestro capítulo o era esa voz, esa presencia que a vos te hablaba mientras percibías todo? La presencia, sí. Fue hoy cuando escuché el podcast. Ah. Yo después, cuando terminé de escuchar, lo bajé a papel para sacármelo de la cabeza rápido. Bien. Y está escrito por todos lados eso. Ahora después te paso las fotos igual si la quieren subir a las redes. Bien, las vamos a subir, claro que sí. Lo van a ver en el posteo de este segundo capítulo, así que si lo buscan en Instagram van a ver la foto con las anotaciones de Brenda. Lo buscan en el feed de Instagram y lo van a encontrar fácilmente. ¿Nos podés repetir tal cual lo que escribiste y que te decía esa voz, esa presencia a vos personalmente? No va a ser fácil, no quieren irse. El camino es difícil, no va a ser fácil, no quieren irse. No quieren irse. Pero eso no fue lo más inquietante que escribí. Ahora estoy leyendo. Ajá. Escribí en una parte que es donde está el logo de esta cadena de comidas. Sí. Escribí, no quieren irse. Advertencia, no ayudes, no se van a ir. Pueden lastimar a los niños. Ah, bueno. Impresionante. Escúchame, ¿podemos repetir eso, por favor? Me hicieron una advertencia. Me dijeron que no ayude, que ellos no se van a ir y que pueden lastimar a los niños. Estamos hablando de los niños que mencionaba Andrea en su historia. Supongo que sí. Yo igualmente quiero repetir que esta segunda parte fue consensuada con Andrea, donde ella permitió que Brenda analice su historia en este nuevo episodio. Las imágenes de esta servilleta de un bar las van a poder ver, como les decía, en Instagram, en el carrusel de fotos, y van a poder ver todas las anotaciones. Pero en una de ellas, cerca del logo del lugar donde estaba Brenda en ese momento, ese café, van a poder ver lo que ella anotó. Hay un montón de anotaciones, hay un montón. Las vamos a compartir también con ustedes. Aparte, Brenda, de estas anotaciones que nos acabás de reflejar, ¿algo más que hayas anotado o hayas visto? Ahora estoy como recalculando en la marcha, y en un momento vi una virgen y yo no entendía por qué me mostraron a una virgen o por qué había una virgen, y yo dije, ok, tengo que pedirle a una virgen que nos proteja, pero claro, la virgen es para los niños, las vírgenes protegen a los niños, es para que se lo dé a Andrea. ¿Esa virgen vos la ves en tu cabeza, en tu mente en ese momento? ¿Cómo la ves? Claro, la vi con el manto característico de una virgen, el vestido, y con un pelo ondulado bien largo. Y antes de hacer el podcast, pasé por una iglesia y me encontré con una imagen de una virgen igual, y es la Virgen de Luján. ¡Qué impresionante! No tengo palabras. Brenda, un gusto haberte conocido, un placer. Un placer, Martín. Adiós, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, y ahí pasaba Brenda, para completar entonces aún más la historia de Andrea de Guatemala. Nos encanta recurrir a distintos profesionales. Tratamos de escucharlos a todos y a todas. Por eso los invitamos. Si alguno de ustedes tiene su historia real para contar, bienvenidos a nuestro club de amigos de los que nos gusta creer de forma responsable. Búscanos en redes sociales, Martes de Misterio, y si no, en mi cuenta personal, @martinderadio. Ahí me pueden seguir, pueden mandar un mensaje personal para decirme que también quieren contar su historia aquí mismo. Bienvenidos todos y todas. Interminable vida en podcast de Martes de Misterio. Mucho más para escuchar de aquí en adelante, mucho más para sorprendernos. Mi nombre es Martín Echevarría y nos encontramos seguramente en el próximo episodio de nuestros clásicos Martes de Misterio, un podcast basado en hechos reales. Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.